Buenos días amigos, presentación de A+, tarjetas madres, parte 2. Vamos a empezar. Ya habíamos hablado un poco anteriormente sobre las tarjetas madres y su arquitectura, ahora vamos a empezar a disectar ciertas áreas empezamos con las ranuras de memoria, y una cosa que tenemos que tener en consideración es las ranuras de las memorias han estado cambiando junto con las memorias que van dentro de ellas a través de los años. Al intercambiar, agregar o sustituir módulos de memoria RAM, es importante saber qué factor forma es el que necesitamos: DDR, DDR2, DDR3, SDRAM, etcétera, etcétera. Lo otro va a ser, debes de checar el monto máximo de memoria RAM que soporta tu motherboard. Y para eso tenemos Google. Podemos buscar información en Google y averiguar el monto máximo de memoria RAM que soporta la motherboard y dividir ese monto máximo entre el número de ranuras que tenemos disponibles. Ejemplo, aquí tenemos una imagen de una tarjeta madre con 6 ranuras de memoria RAM. Y si investigáramos a través del modelo de la tarjeta madre cuánto es el monto máximo de memoria RAM que soporta, podríamos descubrir que el monto máximo de memoria RAM serían 12 GB. Y eso quiere decir que tenemos que poner una tarjeta de 2 GB en cada una de las ranuras para poder obtener el máximo monto de memoria RAM que podemos instalar en la motherboard. No podríamos ir a comprar simplemente dos ranuras, dos tarjetas de 4 GB y poner 4, 8 y 12 y ya tener el monto máximo, porque cada ranura va a tener un máximo de 2 GB en este ejemplo. Eso es importante investigar dentro de cada motherboard cuánto es el monto máximo de memoria RAM que soporta y dividirlo entre el número de ranuras que tenemos para así averiguar qué tamaño de tarjetas de memoria RAM son las que tenemos que comprar para instalárselas o intercambiárselas. Siempre checa la documentación de tu motherboard. Ejemplos de estos tipos de memorias tenemos SIM o Single Inline Memory Module, y esto en realidad son un poco viejas, pero en ciertos casos los vas a poder encontrar. Tenían contactos eléctricos en ambos lados. Contaban con dos modelos, uno de 30 conectores y uno de 72 conectores. Y para los estándares de hoy en día, 72 conectores es muy básico. No todos los módulos SIM seguían el estándar. Ya habíamos hablado anteriormente durante la clase sobre el IEEE, the Institute of Electrical and Electronic Engineers, y cómo vinieron a revolucionar y estandarizar nuestro medio. Muchas de estas memorias no siguen los formatos creados por el IEEE, porque son pre-IEEE. Tenemos también RAM, Rambus Inline Memory Module, y aquí tenemos módulos de 16 bits con 184 conectores o pines y módulos de 32 bits con 232 conectores o pines. Contiene Rambus Dynamic Random Access Memory, RDRAM. Cada ranura debe de ser utilizada en las motherboards que tienen este tipo de memoria. Si no tienes una memoria RAM para poder insertarla dentro de la ranura, existían tarjetas vacías. Eran tarjetas que tenían los conectores pero no tenían ningún tipo de chip. No tenían lugar donde almacenar información, era nada más para ponerlo en la ranura y así completar tu circuito. Si una de estas ranuras estaba vacía, la computadora no encendía. Aunque el monto de memoria RAM fuera el adecuado dentro de las otras ranuras, todas las ranuras tenían que ser utilizadas dentro de este tipo de motherboards para que pudiera funcionar. También tenemos DIMM, que se llaman un poco más comunes, a Dual Inline Memory Module, y en el caso de algunas de las computadoras que hemos estado abriendo y disectando, destapando, desarmando en clase, escuché como Adela Micha con tanto sinónimo, hemos visto ranuras de memoria RAM que tienen dos llaves, como la que se muestra aquí. La banda ancha de datos era de 64 bits y utilizaba paquetes para SDRAM con 168 pines, 184 pines, y después tenemos los más modernos DDR, DDR3, DDR2, DDR3 con 240 pines. También tenemos el tipo de tarjeta RAM o de memoria RAM SODIMM. Y SODIMM lo único que quiere decir es de que son para laptops. Y SODIMM es Small Outline Dual Inline Memory Module. Eso quiere decir que físicamente son más pequeñas. El número de pines es algo similar,
para propósitos del examen de A+, es importante que recuerdes que varias de las versiones contenían 200 pines o 200 conectores. De igual manera que las tarjetas de memoria RAM para escritorio teníamos diferentes factores formas, DDR, DDR2 y DDR3, y cada uno de estos factores formas tiene una llave asociada a una ranura localizada en diferente posición para asegurar que no podamos instalar una tarjeta DDR2 donde debe de ir una DDR3 y viceversa. Alright, hablemos ahora de zócalos de CPU. Tenemos el Pin Grid Array o PGA, y estos son los tipos de zócalos que requieren procesadores con pines, con conectores, y los conectores van adentro del zócalo, y el zócalo va a tener hoyos asociados con estos pines. Y eso también se les llaman a estos zócalos ZIFs o Zero Insertion Force, porque en realidad no tienes que aplicar fuerza, simplemente tienes que alinear los hoyos dentro del zócalo con los pines de tu procesador, ponerlo, y tenemos esta palanquita que para poder insertarlo tenemos que abrirla o levantarla, poner nuestro procesador y después cerrar esta palanquita para poder sellar el procesador en su lugar. Y después tenemos los más modernos de Intel, Land Grid Array o LGA, al revés que PGA. En este caso los pines no se encuentran en el procesador sino en la placa madre, lo cual lo hace un poco más conveniente porque es más fácil de manejar estos procesadores a diferencia de los PGA. Los PGA era muy común que durante el transporte de un lugar a otro los pines se doblaran. He tenido varios compañeros que tratan de enderezarlos con un palillo de dientes o con algún tipo de alambre, pero en realidad nunca quedan bien, y el estar moviendo el pin de un lado a otro puede hacer que se quiebre y ya tienes un conector que no funciona y necesitas un procesador nuevo. So, la solución de Intel fue: quitemos los pines, pongámoslos en la motherboard y el procesador va a ser plano, lo cual funciona de maravilla. AMD no tiene más que un tipo de procesador que sigue el formato Land Grid Array, pero está diseñado para servidores. Los procesadores AMD intencionados para uso en casa todos son Pin Grid Array, son PGA. Y esta es una imagen de un zócalo LGA, y aquí puedes ver que los pines están dentro del zócalo a diferencia de en nuestro procesador. Tenemos también chipsets o circuitos integrados. En el curso de Strata ya habíamos hablado un poco sobre qué es un chipset. So, esto va a ser nada más un pequeño repaso. Tenemos nuestro puente norte, tenemos nuestro puente sur, los tamaños son estandarizados y generalmente se hacen cambios constantes, como el ejemplo de los procesadores de la serie Intel Core i5, i7, utilizan un tipo de tecnología llamado Sandy Bridge e implementan el puente norte dentro del procesador, y por eso tenemos un rendimiento más alto. Now, tenemos también nuestro puente norte que se conecta al CPU, que conecta la CPU con la memoria y tarjetas gráficas de alta velocidad. También hay que notar que en el puente norte se generan los datos de las tarjetas de entrada PCI Express y AGP, aunque AGP es actualmente descontinuado. Los equipos más nuevos es muy común que tengan heatsinks o disipadores de calor de aluminio y también su propio ventilador, al igual que un procesador. El chipset norte o el puente norte es el chip integrado dentro de una motherboard que trabaja más después del procesador. So, es bien importante mantener la temperatura de este chip regulado. Y después tienes el puente sur, que administra las ranuras de interfase PCI y los puertos periféricos de entrada y salida como USB, Ethernet, ID, etcétera. También administra las conexiones de los controladores nativos de gráficas de tu computadora y el acceso a la BIOS al inicio del arranque. Alright, espero que les haya gustado.